Todos temían la novia del millonario, pero la empleada doméstica hizo la diferencia cuando el colapso del silencio. El aire acondicionado del lobby del Gran Castillo Hotel mantenía una temperatura artificialmente perfecta, un frío seco diseñado para preservar las orquídeas blancas importadas y la compostura de los huéspedes millonarios. Sin embargo, en ese preciso instante, el ambiente ardía como si un incendio invisible hubiese devorado el oxígeno. No había música de piano de fondo, ni el suave murmullo de las conversaciones de negocios, ni el tintineo de las copas de cristal de Bohemia siendo chocadas en un brindis. Solo había un silencio denso, pesado, un vacío acústico que precede a las catástrofes, roto únicamente por la respiración agitada y furiosa de una mujer vestida de rojo sangre. Camilla Barken, la prometida del dueño del imperio hotelero, estaba de pie en el centro del salón, con el rostro desfigurado por una ira que trascendía la simple molestia. Su vestido, una pieza de diseñador ajustada que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en 2 años, se tensaba sobre su cuerpo mientras su brazo derecho permanecía suspendido en el aire, congelado en el punto más alto de una trayectoria violenta. Sus dedos, adornados con un anillo de compromiso de diamantes que destellaba bajo la luz de la inmensa araña de cristal, estaban curvados como garras, listos para descargar un golpe devastador. Pero el golpe nunca llegó a su destino. A escasos centímetros del rostro de la anciana, que encogía los hombros esperando el impacto, un antebrazo firme, cubierto por la tela azul claro de un uniforme de servicio, había interceptado la agresión. Era un bloqueo seco, técnico, casi militar en su precisión. Rosario, la jefa de limpieza del ala este, no había titubeado. Con su cabello recogido en un moño severo que no dejaba escapar ni un solo mechón rebelde, y sus manos enguantadas en amarillo pálido, símbolo de su labor invisible, sostenía la muñeca de la mujer rica con una fuerza que contradecía su posición en la jerarquía social del edificio. La imagen era un cuadro barroco de contrastes violentos, el rojo agresivo contra el azul sereno, la piel bronceada y cuidada con cremas carísimas de Camilla contra la piel curtida y trabajadora de Rosario, la furia descontrolada contra una calma estoica y aterradora. Alrededor de ellas el tiempo parecía haberse detenido. El Botones, un muchacho joven que apenas llevaba 2 semanas en el puesto, se había quedado con la boca abierta junto al ascensor, con las maletas de cuero de un cliente olvidadas a sus pies. El gerente de turno, un hombre que solía presumir de tener solución para todo, se ajustaba el chaleco con manos temblorosas, incapaz de decidir si intervenir o huir, sabiendo que cualquier movimiento podría costarle su carrera. Incluso los huéspedes, gente acostumbrada a ignorar al servicio como si fueran parte del mobiliario, habían dejado sus teléfonos móviles sobre las mesas de mármol pulido, hipnotizados por la escena. Nadie en la alta sociedad se atrevía a tocar a Camilla Barken, nadie, excepto la mujer que limpiaba sus desastres. ¡Suéltame!, chilló Camilla, su voz desgarrando la elegancia del lugar, un sonido agudo y estridente que hizo que varios presentes hicieran una mueca de disgusto. Sus ojos, delineados a la perfección, inyectaban odio puro hacia la empleada. «¿Sabes quién soy? Te voy a destruir, a ti y a esta vieja asquerosa». Rosario no parpadeó, no aflojó el agarre. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua antigua, no miraban la joya en el dedo de Camilla, ni el vestido, ni el poder que representaba esa mujer. Miraban directamente a su alma o al hueco vacío donde debería estar. La empleada doméstica no estaba allí para pelear. Estaba allí para establecer un límite moral que el dinero había borrado en ese hotel. La anciana detrás de Rosario, doña Clara, temblaba visiblemente. Sus manos,
nudosas y deformadas por décadas de lavar ropa ajena en ríos fríos, se aferraban a un bolso de tela desgastado que desentonaba cruelmente con el mármol italiano del piso. Tenía la cabeza baja, la postura de quien ha sido golpeada tantas veces por la vida que ya no espera caricias, solo más dolor. El miedo que emanaba de su cuerpo pequeño y frágil era casi tangible. Un aroma a tristeza añeja que Rosario había detectado al instante. «Le he dicho que me suelte, estúpida sirvienta», siseó Camila, bajando la voz a un tono venenoso, intentando recuperar algo de su dignidad perdida, forcejeando para liberar su brazo. Pero era inútil. El brazo de Rosario era una barra de hierro forjada en años de trabajo duro, cargando colchones, moviendo muebles y soportando el peso del mundo. Rosario, lentamente, bajó el brazo de Camila, pero no lo soltó hasta que estuvo segura de que la amenaza física había pasado. Fue un movimiento deliberado, una coreografía de control. Luego, con una voz que no necesitaba gritar para resonar en cada rincón del inmenso lobby, una voz que cargaba la autoridad de quien conoce la verdad sobre la vida y la muerte, Rosario rompió el silencio final. «Sus manos, señora Barken», dijo Rosario, pronunciando cada sílaba con una claridad devastadora, «pueden estar llenas de joyas y pueden comprar este edificio entero si así lo desea. Pero esas manos no tocarán la dignidad de esta mujer mientras yo tenga aliento en mis pulmones. La pobreza no es un crimen, pero la crueldad sí lo es». La frase quedó flotando en el aire, más pesada que la lámpara de cristal que pendía sobre sus cabezas. Camila retrocedió un paso, frotándose la muñeca, con la boca abierta, buscando palabras que no acudían a su mente. Por primera vez en su vida, su dinero no le servía de escudo. Por primera vez, alguien la había visto realmente. Y entonces, las puertas giratorias de la entrada principal se detuvieron. Julián Castillo acababa de entrar. La Máscara de Oro, 3 horas antes. El Gran Castillo Hotel no era simplemente un lugar para dormir. Era una declaración de poder. Cada centímetro cuadrado había sido diseñado por Julián Castillo para gritar éxito, para silenciar los susurros de su propia conciencia, que en las noches de insomnio le recordaban que todo aquello era una fachada brillante construida sobre una mentira. Esa tarde, 3 horas antes del incidente, el hotel bullía con una energía frenética. Se preparaba la Gala de Inversores Globales, el evento más importante del año, donde Julián planeaba anunciar la expansión de su cadena a Dubái y París. Todo tenía que ser perfecto. La perfección era la armadura de Julián. Si todo era perfecto por fuera, nadie miraría hacia adentro. Julián caminaba por el salón de baile contiguo al lobby con paso acelerado. Su traje italiano hecho a medida, ajustándose a su cuerpo atlético como una segunda piel. Iba dictando órdenes a 3 asistentes que corrían tras él, intentando anotar cada palabra en sus tabletas electrónicas. «Las rosas de los centros de mesa del ala norte están demasiado abiertas», dijo Julián sin detenerse, señalando con un gesto rápido. «Quiero botones cerrados, que sugieran promesa, no decadencia. Cámbienlas todas. Y la luz, bajen la intensidad un 10%. La gente rica se siente más generosa cuando la iluminación favorece sus cirugías plásticas». «Sí, señor Castillo», respondieron al unísono, temerosos de contradecirle. Julián se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero situado en el pasillo. Se arregló el nudo de la corbata. El hombre que le devolvía la mirada era imponente, atractivo, con esa seguridad arrogante que solo da el tener millones en el banco. Pero Julián sabía buscar los detalles. Veía la tensión en la mandíbula, la sombra de fatiga en los ojos. Llevaba 20 años huyendo de su pasado. 20 años desde que salió de aquel pueblo polvoriento, prometiendo volver como un rey, o no volver nunca. Había optado
por lo segundo. Había enterrado al niño pobre que fue para dar nacimiento al magnate que era. Incluso había cambiado su acento, borrando cualquier rastro de sus orígenes humildes. Julián, cariño, esto es un desastre. La voz de Camila interrumpió sus pensamientos. Apareció por el pasillo luciendo un vestido de cóctel previo a la gala, sosteniendo una copa de champán que miraba con desdén. Este champán no está a la temperatura correcta. Está tibio. ¿Cómo pretendes que brindemos por nuestro futuro con este caldo? Julián suspiró, girándose hacia ella con una sonrisa ensayada. Camila era hermosa, de esa belleza estatuaria y fría que queda bien en las portadas de revistas. Era el accesorio final que Julián necesitaba para completar su personaje, una esposa trofeo de buena familia que validara su estatus. Lo arreglaré, mi amor. Haré que abran una botella de la reserva privada solo para ti, prometió él, besando su mejilla superficialmente, cuidando de no arruinar su maquillaje. Más te vale, respondió ella, apartándose para mirar su reflejo. Hoy todo el mundo nos estará mirando. No quiero errores, Julián. Sabes que mi padre estará aquí y odia la incompetencia. No quiero que piense que me caso con un advenedizo. La palabra advenedizo golpeó a Julián en el pecho, pero mantuvo la sonrisa congelada. Esa era su vida, complacer, aparentar, escalar. Mientras tanto, en la entrada principal del hotel, el mundo real estaba a punto de colisionar con esa burbuja de fantasía. Las puertas giratorias, un mecanismo de cristal y bronce dorado, escupieron al interior del lobby a una figura que parecía pertenecer a otro universo. Doña Clara se detuvo en cuanto sus pies pisaron el mármol pulido. Se sentía mareada. El viaje en autobús había durado 18 horas. 18 horas de carreteras con baches, comiendo apenas un pan duro y bebiendo agua de una botella rellenada. El contraste entre el polvo del camino que cubría sus zapatos negros y gastados y el brillo cegador del hotel la hizo tambalearse. El aire olía a una mezcla de lavanda y dinero, un olor que ella desconocía. Apretó contra su pecho su bolso de tela, donde guardaba lo único valioso que poseía: una dirección escrita en un papel arrugado y una fotografía en blanco y negro de un niño sonriendo sin un diente delantero. «Disculpe», murmuró doña Clara a un botones que pasaba cargando unas maletas Louis Vuitton. Su voz era un hilo de voz, ronca por el cansancio y la sed. El botones la miró de arriba abajo, escaneando su ropa: un vestido de flores descolorido por el sol, un chal de lana a pesar del calor y el cabello gris recogido de mala manera. Su cerebro, entrenado para filtrar a la gente indeseable, la catalogó inmediatamente como una molestia. «La entrada de servicio está por el callejón trasero, abuela. Aquí no damos limosna», dijo el muchacho sin detenerse, asumiendo que venía a pedir o a vender artesanías. No quiero dinero», intentó explicar Clara, dando un paso vacilante hacia el centro del lobby, sintiéndose pequeña bajo la inmensidad de los techos altos pintados con frescos. «Busco a mi hijo. Se llama Julián. Me dijeron que es el dueño de este palacio». Una recepcionista, impecable en su uniforme y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, salió de detrás del mostrador al ver que la anciana avanzaba hacia la zona de los sofás de terciopelo. Hizo una señal discreta a seguridad. «Señora, por favor», dijo la recepcionista interceptándola, bloqueándole el paso con una educación gélida. «No puede estar aquí. Este es un establecimiento privado de lujo. Está asustando a los huéspedes». «Solo quiero verlo», suplicó Clara, sus ojos llenándose de lágrimas. La vergüenza le quemaba las mejillas. Ella no quería causar problemas, solo quería ver a su Juliancito, una vez antes de que...
antes de que fuera demasiado tarde. Los médicos en el pueblo habían sido claros, pero ella no aceptaba morir sin ver el rostro de su hijo una vez más. «Dígale que su madre está aquí. Solo dígale Clara. Él sabrá». La recepcionista soltó una risita incrédula, mirando a sus compañeros. «Mire, señora, el señor Castillo no tiene madre. Él es huérfano. Todo el mundo lo sabe. Así que, por favor, retírese antes de que tengamos que sacarla a la fuerza. No querrá que llamemos a la policía por invasión de propiedad». Doña Clara sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. «¿Huérfano?», pensó. ¿Su hijo había dicho que estaba muerto? El dolor fue más agudo que el cansancio físico. Caminó lentamente hacia uno de los sillones, ignorando las protestas de la recepcionista. Sus piernas ya no le respondían. Se dejó caer en el borde del asiento, exhausta, derrotada. Fue en ese momento cuando Camila Barken apareció en el lobby, buscando a alguien a quien gritarle por el asunto del champán. Sus ojos de depredadora detectaron inmediatamente la mancha en su perfecto escenario. Una vieja con ropa sucia, sentada en su sofá favorito. Camila caminó hacia ella, el sonido de sus tacones resonando como martillazos de sentencia. No veía a una madre, ni a un ser humano sufriendo. Veía basura que alguien había olvidado sacar. «¡Oye tú!», gritó Camila, atrayendo la atención de todo el lobby. «¿Qué demonios crees que haces sentada ahí? Levántate ahora mismo. Vas a llenar de piojos la tapicería italiana». Doña Clara levantó la vista, asustada por la mujer de rojo que se le venía encima como una furia. Intentó levantarse, pero el miedo la paralizó. Camila, al ver que la anciana no obedecía instantáneamente, sintió esa oleada de ira irracional que solía consumirla cuando el mundo no se plegaba a sus deseos. Agarró el bolso de tela de Clara y lo tiró al suelo con violencia. El contenido se desparramó: un rosario de madera barato, unas pastillas para el dolor envueltas en servilletas y la foto vieja. «¡Seguridad!», bramó Camila. «¡Saquen a esta pordiosera de mi vista! ¡Me da asco!». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, Rosario, que había estado limpiando discretamente una de las columnas cercanas, sintió una punzada en el estómago. Ella conocía esa mirada en los ojos de la anciana. Era la mirada de la soledad absoluta. Rosario dejó su paño de limpieza sobre el carrito y comenzó a caminar hacia el centro del conflicto. No sabía por qué, pero sus pies se movían solos, impulsados por una fuerza que nacía de las entrañas. Camila, frustrada porque la anciana intentaba recoger sus cosas del suelo con manos temblorosas en lugar de irse, levantó la mano derecha. La ira la había cegado. Iba a golpearla. Iba a enseñarle su lugar. El brazo de Camila subió. El aire se tensó. Y entonces volvimos al momento donde el silencio se rompió. La dictadura de la apariencia. El tiempo en el lobby del Gran Castillo Hotel se había fracturado. Lo que segundos antes era un ecosistema de lujo y frivolidad, ahora se había transformado en un campo de batalla moral. Rosario mantenía su agarre sobre la muñeca de Camila Barken. No era un agarre violento, sino firme, una barrera física que separaba dos mundos irreconciliables. El de quienes creen que el dinero les otorga impunidad y el de quienes saben que el respeto se gana con actos, no con tarjetas de crédito. Camila, con los ojos desorbitados por la incredulidad, miraba su propio brazo apresado como si tuviera un insecto venenoso posado sobre su piel inmaculada. La indignación le subía por el cuello en oleadas de color rojo, contrastando violentamente con las perlas que adornaban su garganta. Para ella, esto no era solo una insubordinación, era una ruptura del orden natural de las cosas. En su mente, las personas como Rosario eran invisibles, herramientas parlantes diseñadas para limpiar, servir y desaparecer.
Que una de estas herramientas se atreviera a tocarla, a detenerla, era un insulto que su ego no podía procesar. «Quítame tus manos sucias de encima», chilló Camila, su voz quebrándose en un falsete histérico que resonó contra las columnas de mármol. «¿Es que nadie va a hacer nada? ¡Me está agrediendo! ¡Seguridad!». Rosario soltó la muñeca de Camila con un movimiento lento y deliberado, casi como si estuviera soltando algo desagradable. No la empujó, simplemente retiró su mano y se plantó frente a doña Clara, convirtiéndose en un escudo humano. Rosario alisó su delantal azul con una dignidad que ninguna escuela de etiqueta podría enseñar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sabía que estaba poniendo en juego su sustento, el dinero que necesitaba para la universidad de su hija, el pan de su mesa. Pero al mirar de reojo a la anciana temblando en el suelo, vio en ella a su propia abuela, a todas las madres que se han partido la espalda trabajando y que terminan siendo descartadas como objetos viejos. «Nadie la está agrediendo, señora Barken», dijo Rosario, con una voz que, aunque temblorosa por la adrenalina que era, se mantenía firme en volumen. «Solo estoy evitando que cometa un error del que ni todo el oro de su prometido podría salvarla. Golpear a una anciana indefensa no es de damas, es de cobardes». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los huéspedes, que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa, no podían creer lo que escuchaban. Una empleada doméstica dándole lecciones de moral a la futura dueña del imperio. Camila retrocedió un paso, frotándose la muñeca donde los dedos de Rosario habían dejado una leve marca roja. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco puro. «¿Tú me llamas cobarde a mí?», susurró Camila con una frialdad repentina que era más aterradora que sus gritos. «Eres una simple criada, una nadie. ¿Sabes lo que cuesta este vestido? ¿Sabes quién es mi padre? Podría comprar tu vida entera con lo que llevo en mi bolso y me sobraría a cambio». Mientras Camila destilaba su veneno, doña Clara intentaba hacerse invisible. La anciana se sentía culpable, terriblemente culpable. En su mente sencilla y honesta, ella era la causante de este desastre. Solo había querido ver a su hijo, y ahora, por su culpa, una buena mujer estaba en problemas. Con lágrimas rodando por sus mejillas surcadas por el tiempo, Clara se arrodilló en el suelo frío y pulido para recoger sus pertenencias dispersas. Sus manos temblorosas buscaban el rosario de madera, cuyas cuentas se habían soltado y rodaban por el suelo como pequeñas gotas de fe perdida. Alcanzó la caja de pastillas para la presión, aplastada por el impacto, y finalmente extendió la mano hacia la vieja fotografía en blanco y negro que había caído boca abajo. Camila vio el movimiento. Necesitaba recuperar el control, necesitaba humillar a alguien para sentirse poderosa de nuevo. Al ver a la anciana a sus pies, vio la oportunidad perfecta. Con un movimiento rápido y cruel, Camila adelantó su pie calzado en un zapato de tacón de aguja de marca italiana y pateó la fotografía lejos de la mano de doña Clara. La foto se deslizó por el mármol hasta detenerse bajo una de las mesas de centro. «¡Deja esa basura en el suelo!», gritó Camila, mirando a la anciana con desprecio. «Este lobby no es un basurero para tus recuerdos baratos. Seguridad, quiero a esta mujer y a esta empleada insolente fuera de mi hotel, ahora mismo». Doña Clara soltó un sollozo ahogado. No le importaba el insulto a su persona, pero ver esa foto, la única prueba tangible de que alguna vez fue feliz, de que alguna vez tuvo una familia, siendo tratada como basura, le rompió el corazón. Levantó la vista hacia Camila y por primera vez habló con una voz que, aunque débil, cargaba el peso de una verdad dolorosa. «Señorita, Dios la perdone», murmuró Clara, juntando sus manos vacías en el regazo. «La belleza se acaba, el dinero se acaba, pero la maldad, esa mancha el alma para siempre».
La frase golpeó a Camila más fuerte que cualquier bofetada. Por un segundo, el silencio volvió a reinar, y en los ojos de la joven rica brilló una duda, un destello de miedo ante una verdad que no podía comprar. Pero el orgullo, ese pecado capital que ciega a los necios, volvió a tomar el control. «¡Cállate, vieja bruja!», explotó Camila, avanzando nuevamente, dispuesta a cruzar cualquier línea con tal de silenciar esa voz que la hacía sentir pequeña. La rebelión de las manos sucias. El gerente del hotel, el señor Ferran, apareció finalmente en escena, abriéndose paso entre los curiosos con la cara pálida y sudorosa. Era un hombre bajo, calvo y perpetuamente nervioso, cuya única habilidad real era la adulación hacia los poderosos. Al ver a Camila Barken roja de ira y a la situación fuera de control, su instinto de supervivencia corporativa se activó. No le importaba la justicia, le importaba su bono de fin de año y mantener contento al señor Castillo, y para él, contentar al señor Castillo significaba contentar a su prometida. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Ferran, interponiéndose entre Rosario y Camila, pero dándole la espalda a la empleada para dirigirse con servilismo a la novia del jefe. «Señorita Barken, mil disculpas. No sé cómo el personal de seguridad permitió que esta persona entrara al lobby». «¡Ferran!», ladró Camila, señalando a Rosario con un dedo acusador que temblaba de rabia. «Tu empleada me ha atacado. Me ha puesto las manos encima. Quiero que la despidas, ahora mismo. Y quiero que la arresten por agresión. Y a esa vieja. Quiero que la saquen a patadas a la calle». Ferran se giró hacia Rosario, su rostro transformándose de la sumisión a la autoridad tiránica que reservaba para sus subordinados. «¡Rosario!», gritó, escupiendo un poco al hablar. «¿Te has vuelto loca? ¿Sabes quién es ella? Es la futura dueña de este hotel. Pide disculpas inmediatamente de rodillas si quieres conservar tu empleo». La escena era grotesca. El gerente exigiendo humillación pública, la prometida millonaria sonriendo con satisfacción sádica, y los espectadores, cocineros que se asomaban desde el pasillo, botones, recepcionistas, conteniendo el aliento. Todos sabían que Rosario era la mejor trabajadora del hotel. Llegaba antes que nadie, se iba después que todos, y siempre tenía una palabra amable para los nuevos. Verla ser tratada así era como ver pisotear la justicia misma. Rosario miró a Ferran. Vio el miedo en sus ojos, el vacío moral de un hombre que había vendido su dignidad por un sueldo. Luego miró a Camila, que esperaba su rendición con los brazos cruzados. Finalmente miró a doña Clara, que seguía en el suelo, llorando en silencio, intentando alcanzar la foto que estaba lejos de su alcance. Algo se rompió dentro de Rosario, o tal vez algo se forjó. Se quitó lentamente los guantes amarillos de goma, dedo por dedo, y los dejó caer sobre el carrito de limpieza. El sonido de los guantes golpeando el metal fue el único ruido en el salón. «No, señor Ferran», dijo Rosario, su voz ahora tranquila, con la calma absoluta de quien ya no tiene nada que perder porque ha recuperado lo más importante, su conciencia. «No me voy a arrodillar. Me puede despedir. Me puede quitar el uniforme. Pero no me va a quitar la razón». Rosario dio un paso hacia adelante, ignorando al gerente, y se dirigió a Camila, mirándola desde su altura, que aunque física era igual, moralmente parecía inmensa. «Usted cree que porque limpiamos sus baños y tendemos sus camas, somos menos que usted. Cree que porque esta señora tiene las manos ásperas y la ropa vieja, no vale nada». Rosario señaló a Clara. «Pero le voy a decir algo, señorita Barken. Esa mujer tiene en su mirada más amor y sacrificio del que usted conocerá en 100 vidas de lujos. Usted tiene un diamante en el dedo, pero tiene el corazón de carbón». El personal de cocina,
oculto tras las puertas vaivenes, comenzó a murmurar. Algunos asintieron. Un joven lavaplatos apretó los puños, conteniendo las ganas de aplaudir. La verdad estaba siendo dicha. Esa verdad incómoda que los ricos pagan para no escuchar. Camila estaba paralizada. Nadie le había hablado así jamás. La furia la consumió por completo. «¡Sáquenlas!», gritó, perdiendo totalmente la compostura, pareciendo más una niña malcriada que una dama de sociedad. «Seguridad. Si no sacan a estas dos basuras ahora mismo, haré que Julián los despida a todos. ¡A todos!». Dos guardias de seguridad, hombres corpulentos vestidos de negro, se acercaron dudosos. Conocían a Rosario. Sabían que era buena gente. Miraron a Ferran buscando una orden contraria, pero el gerente asintió frenéticamente, aterrorizado por la amenaza de Camila. «¡Háganlo!», ordenó Ferran. «Sáquenlas por la puerta de servicio». Los guardias avanzaron hacia Rosario y doña Clara. Rosario no opuso resistencia física, pero se agachó rápidamente para ayudar a doña Clara a levantarse. «Venga, madre», le susurró Rosario con ternura, usando ese término madre que resonó con una fuerza extraña en el salón. «No deje que la toquen. Vamos a salir con la cabeza alta». Doña Clara, apoyándose en el brazo de Rosario, se puso de pie con dificultad. Sus piernas le fallaban, no por la edad, sino por el dolor del rechazo. Miró alrededor, buscando desesperadamente entre las caras de los desconocidos, esperando un milagro, esperando ver a su hijo. «Mi foto», gimió Clara, señalando debajo de la mesa. «Por favor, solo déjenme recoger la foto de mi niño». Uno de los guardias, con un atisbo de compasión, hizo ademán de agacharse, pero Camila se interpuso. «Déjala», ordenó Camila, «que se vaya sin nada. Que aprenda que aquí no se viene a molestar. ¡Fuera!». Rosario apretó los dientes. La crueldad era gratuita, innecesaria. Estaba a punto de contestar, dispuesta a causar un escándalo aún mayor, cuando una voz masculina, profunda y cargada de una autoridad eléctrica, cortó el aire como un trueno repentino. «¿Qué está pasando aquí?». Todos los presentes se congelaron, las cabezas giraron al unísono hacia la entrada del salón de baile. Allí estaba Julián Castillo, no estaba solo, estaba flanqueado por 3 inversores árabes y 2 banqueros suizos, hombres poderosos que habían venido a ver la grandeza de su imperio. Pero Julián no los miraba a ellos. Su mirada, oscura y penetrante, estaba fija en la escena del lobby. Veía a su prometida con el rostro desfigurado por la ira, veía a su gerente temblando, veía a su mejor empleada sin guantes desafiando a la autoridad, y veía a una figura pequeña, vestida con ropas humildes, que se aferraba al brazo de Rosario como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Julián dio un paso adelante. El sonido de sus zapatos caros sobre el mármol resonó con un eco ominoso. El silencio que se instaló ahora no era de sorpresa, era de terror. El dueño había llegado y el juicio final estaba a punto de comenzar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Julián, en ese preciso segundo, era que el acusado en ese juicio no sería la empleada, ni la anciana, sería él mismo. Su mirada se desplazó lentamente por el suelo hasta detenerse en el objeto que Camila había prohibido recoger. La foto. Estaba boca arriba ahora, revelada por la corriente de aire. Desde su posición, Julián pudo ver el contraste del blanco y negro sobre el suelo brillante. Pudo ver la sonrisa del niño, su propia sonrisa. El corazón de Julián se detuvo un instante. El mundo se inclinó. La sangre abandonó su rostro. No podía ser. Era imposible. «¿Mamá?». La palabra escapó de sus labios no como una pregunta al aire, sino como un susurro roto, inaudible para los inversores, pero ensordecedor para su propia alma. Camila, al ver a Julián, cambió instantáneamente su expresión. La furia desapareció bajo una máscara de víctima afligida.
Corrió hacia él, intentando abrazarlo, intentando bloquear su visión de la basura. «Julián, mi amor», exclamó ella con voz llorosa. «Qué bueno que llegaste. Esta mujer, esta salvaje me atacó. Tienes que...» Pero Julián no la escuchaba. Sus ojos estaban clavados en la mujer vieja que temblaba al otro lado del salón. La conexión se había establecido. El pasado que creía enterrado acababa de derribar la puerta principal. La revelación, el crujido de la mentira. Julián Castillo avanzó por el lobby como un sonámbulo, arrastrando una pesadez en las piernas que no tenía nada que ver con la gravedad y todo que ver con el destino. A su alrededor, el mundo de lujo que había construido con tanta meticulosidad, los inversores árabes ajustándose sus relojes de oro, los banqueros suizos murmurando en francés, el personal conteniendo el aliento, se desvaneció en una neblina irrelevante. Su realidad se había reducido a un túnel de visión estrecha que conectaba sus ojos con ese rectángulo de papel fotográfico tirado en el suelo de mármol. Camila, notando que la atención de su prometido no estaba en su supuesta agresión, sino en el suelo, sintió una punzada de pánico instintivo. No entendía qué pasaba, pero sabía que estaba perdiendo el control de la escena, y Camila Barken odiaba perder el control. Se aferró al brazo de Julián con sus uñas perfectamente manicuradas, clavándolas en la tela de su costoso traje, intentando anclarlo a su narrativa. «Julián, mírame», exigió ella, su voz oscilando entre el capricho y la histeria. «Deja de mirar el suelo. Esa mujer loca trajo basura y la esparció por mi lobby. Tienes que ordenar que la arresten. Me ha faltado al respeto delante de todos, delante de los inversores». Julián se detuvo en seco, pero no para mirarla a ella. Con un movimiento brusco, casi violento, sacudió su brazo para liberarse del agarre de Camila. Fue un gesto de rechazo tan instintivo que Camila tropezó hacia atrás, boquiabierta. Nunca, en los 2 años de relación, Julián la había tocado con nada que no fuera adoración o deseo. Ese empujón fue frío, indiferente. «Silencio», ordenó Julián. No fue un grito. Fue un susurro ronco, vibrante, que cortó el aire con más eficacia que cualquier alarido. El millonario se agachó, flexionó las rodillas, arriesgando las costuras de su pantalón de diseño, y extendió una mano temblorosa hacia la fotografía. Sus dedos rozaron el borde del papel. Estaba sucio de polvo y tenía la marca de una pisada del tacón de Camila en una esquina. La levantó. El tiempo pareció detenerse definitivamente. Julián miró la imagen. Era él. Un Julián de 5 años descalzo, vistiendo una camiseta que le quedaba grande, pero sonriendo con una felicidad pura, sentado sobre las rodillas de una mujer joven de cabello negro y ojos llenos de luz, que lo abrazaba como si él fuera el tesoro más grande del universo. Detrás de la foto, con una caligrafía temblorosa y tinta azul desvanecida, se leía: «Mi Juliancito, mi sol, 1995». El aire escapó de los pulmones de Julián. El olor a perfume caro del hotel fue reemplazado en su memoria olfativa por el olor a jabón de lavar ropa, a tierra mojada y a tortillas calientes. El olor de su infancia, el olor de su madre. Levantó la vista lentamente. Sus ojos, ahora húmedos y enrojecidos, buscaron a la anciana que se apoyaba en el brazo de Rosario. Ya no veía la ropa vieja, ni las arrugas, ni el cabello gris. Veía los mismos ojos de la foto. Veía a la mujer que había vendido su anillo de bodas para comprarle sus primeros libros. Veía a la mujer a la que le había prometido volver y a la que luego, seducido por la ambición, había decidido matar en sus biografías oficiales. «¿Mamá?», repitió, esta vez con voz audible, una palabra que sonó extraña en su boca como un idioma olvidado que de repente se recuerda con dolorosa claridad.
El susurro recorrió el lobby como una onda expansiva. El señor Ferran, el gerente, sintió que las piernas se le convertían en gelatina. Se llevó una mano a la boca, horrorizado. Había estado a punto de echar a patadas a la madre del dueño. Los guardias de seguridad bajaron la mirada, avergonzados, retrocediendo instintivamente. Doña Clara, al escuchar esa palabra salir de los labios del hombre imponente que tenía enfrente, soltó un sollozo que le desgarró la garganta. No era un llanto de tristeza, sino de alivio agónico. Su hijo estaba vivo. Su hijo la reconocía. «Hijo», susurró ella dando un paso vacilante hacia él, extendiendo una mano que temblaba como una hoja al viento. «Mi niño, creí que ya no te acordabas de esta vieja». Camila, observando la escena, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente calculadora procesó la información a la velocidad de la luz. La pordiosera era la madre que Julián juraba que había muerto en un accidente cuando él era niño. La mentira sobre la que se basaba su imagen de huérfano hecho a sí mismo se estaba desmoronando. Y peor aún, ella, Camila, acababa de intentar golpear a su futura suegra delante de media ciudad. Pero en lugar de sentir remordimiento, Camila sintió una oleada de autodefensa tóxica. No podía ser la villana, no podía perder. «¡Eso es mentira!», gritó Camila, rompiendo el momento sagrado con una risa nerviosa y cruel, dirigiéndose a los inversores que miraban estupefactos. «Por favor, señores, es una estafa. Julián es huérfano. Esta mujer es una actriz contratada por la competencia para arruinar la gala. Mírenla. ¿Cómo va a ser madre de Julián Castillo una cosa así?» Camila avanzó hacia Julián, intentando arrebatarle la foto de las manos. «Dame eso, Julián. Es un montaje. Seguridad. Saquen a esta impostora». Fue entonces cuando Rosario intervino. La empleada doméstica, que había permanecido como un pilar de fuerza sosteniendo a Clara, dio un paso al frente. Ya no sostenía la muñeca de Camila, pero su presencia era más imponente que nunca. Con el uniforme azul impecable y la cabeza alta, Rosario miró a Julián directamente a los ojos, ignorando a la histérica prometida. «Señor Castillo», dijo Rosario, con una voz clara y potente que resonó en el silencio sepulcral del lobby. «Mire a esta mujer. Mírela bien. Usted puede engañar al mundo con sus trajes y sus hoteles, puede engañar a estos señores con sus millones, pero no puede engañarse a sí mismo. La sangre no se borra con dinero, y el amor de una madre no se compra en una subasta». Rosario giró la cabeza lentamente hacia Camila y luego volvió a mirar a Julián, lanzando el desafío final, el giro que definía la moralidad de la historia. Su prometida iba a levantarle la mano, señor. Iba a golpear a la mujer que le limpió las lágrimas y le dio de comer cuando usted no tenía nada. Si usted permite que saquen a su madre de aquí como si fuera basura, entonces el traje le queda grande, don Julián, porque será muy rico, pero será el hombre más pobre que ha pisado este suelo. La declaración de Rosario fue un mazazo. Uno de los inversores árabes, un hombre mayor con barba blanca, asintió levemente, murmurando algo en su idioma que sonó a aprobación. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y cruda. Ya no había vuelta atrás. La agresora no era la empleada ni la intrusa. La agresora era la mentira que Julián había vivido durante 20 años. El abismo del silencio, la parálisis de la culpa. El silencio que siguió a las palabras de Rosario fue absoluto, denso, casi físico. Era un silencio que pesaba toneladas, aplastando los pulmones de Julián Castillo. Sentía las miradas de todos clavadas en su nuca, en su espalda, en su alma. Julián seguía arrodillado con la foto en la mano.
Su cerebro era un caos de impulsos contradictorios. Una parte de él, la parte del niño que amaba a su madre, quería correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón de rodillas y llorar en su regazo. Pero la otra parte, la parte del Julián Castillo, construido con mentiras, sentía un terror paralizante. Si reconocía a esa mujer pobre y desgastada como su madre, todo su castillo de naipes se derrumbaría. Había dicho a la prensa que venía de una familia aristocrática caída en desgracia, que sus padres habían muerto en Europa. Había construido una mitología de exclusividad para ser aceptado en los círculos de Camila. Si ahora abrazaba a esa lavandera delante de los inversores, delante de la élite, quedaría expuesto como un mentiroso, un fraude, un advenedizo como Camila lo había llamado sin querer minutos antes. El miedo al juicio social lo congeló. Sus músculos se tensaron pero no se movieron. Doña Clara esperaba. Sus ojos acuosos no juzgaban, solo esperaban. Ella veía la lucha en el rostro de su hijo, veía la vergüenza, y eso le dolía más que cualquier golpe que Camila hubiera podido darle. Su hijo se avergonzaba de ella. El dolor de esa comprensión fue tan agudo que Clara se llevó una mano al pecho, sintiendo que le faltaba el aire. Camila, percibiendo la duda de Julián, vio su oportunidad para recuperar el terreno. Se agachó junto a él, susurrándole al oído con una voz venenosa y urgente, diseñada para manipular sus inseguridades más profundas. «Julián, piensa en lo que estás haciendo», siseó ella, ocultando su boca de los demás. «Si dices que esa vieja es tu madre, seremos el hazmerreír de la sociedad. Los inversores se irán, mi padre cancelará la boda. Todo lo que has construido se irá a la basura. ¿Vas a tirar tu imperio por una vieja que apareció de la nada? Dile que se vaya. Dale dinero luego, en secreto, pero échala ahora. Di que está loca. ¡Hazlo!». Las palabras de Camila eran como serpientes enroscándose en su cuello. Julián miró a los inversores. El banquero suizo miraba su reloj con impaciencia. La presión era asfixiante. Julián se puso de pie lentamente, guardó la foto en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón, pero su rostro se había vuelto una máscara de piedra. Miró a doña Clara. La distancia entre ellos era de apenas 5 metros, pero parecía un abismo insalvable de 20 años de mentiras. «Yo», empezó a decir Julián, y su voz falló. Carraspeó, intentando recuperar la compostura de hombre de negocios. «Señores, lamento este incidente desagradable». Al escuchar el tono frío, profesional y distante de su hijo, doña Clara sintió que las piernas le fallaban definitivamente. Incidente. Así la había llamado. No mamá, no familia. Un incidente. Bajó la cabeza, derrotada, había perdido. El dinero se había comido el corazón de su niño. «Lo sabía», exclamó Camila triunfante, poniéndose de pie y alisándose el vestido rojo. «Es una confusión lamentable. Pobre mujer, debe estar senil. Ferran, por favor, acompaña a la señora a la salida y dale algo para el taxi. Que sean generosos. Y a esa empleada que recoja sus cosas. Está despedida por insubordinación». Rosario no se movió. No miró a Camila. Mantuvo sus ojos fijos en Julián, con una decepción tan profunda que quemaba. «¿Así va a ser, don Julián?», preguntó Rosario, bajando la voz, hablando solo para él. «¿Va a dejar que el miedo decida quién es usted? Mire las manos de su madre, señor. Mírelas. Están deformadas de lavar ropa ajena para que usted pudiera tener esas manos suaves de firmar cheques. ¿Ese es el pago? ¿El olvido?». Julián cerró los ojos un instante. Las palabras de Rosario detonaron una memoria vivida, nítida y dolorosa. Flashback mental, una fracción de segundo. Julián tenía 10 años. Llovía. Su madre estaba lavando en el patio, tosiendo, con las manos rojas y agrietadas por el frío y el jabón de lejía.
Él le había preguntado, «¿Por qué trabajas tanto, mamá?». Ella le había sonrido, una sonrisa cansada pero luminosa, y le había acariciado la cara con esas manos ásperas. «Para que tú seas alguien, mi amor, para que tú nunca tengas que agachar la cabeza ante nadie. Pero prométeme algo, Julián. Prométeme que nunca te olvidarás de ser buena persona. El dinero va y viene, pero la bondad se queda». Julián abrió los ojos, miró sus propias manos, manicura perfecta, reloj suizo, anillo de oro, y de repente le parecieron las manos de un extraño, las manos de un cobarde. Miró a Camila, era bellísima, sí, perfecta, elegante, pero su rostro estaba contorsionado en una mueca de desprecio mientras gritaba órdenes a los guardias. Y luego miró a su madre, vieja, cansada, humillada, pero manteniendo una dignidad silenciosa, aceptando el rechazo de su hijo sin una palabra de odio, solo con dolor. La balanza interna de Julián osciló violentamente. La parálisis se rompió, no por una decisión racional, sino por una fractura emocional. El Julián Castillo millonario y huérfano murió en ese instante, asesinado por el recuerdo de unas manos rojas bajo la lluvia. Ignorando a Camila, ignorando a Ferran, que ya empujaba suavemente a doña Clara hacia la puerta, Julián dio un paso, y luego otro, no hacia la salida, no hacia los inversores. Caminó directamente hacia su madre. Camila intentó agarrarlo de nuevo. «Julián, ¿a dónde vas? Los inversores están esperando en el salón». Julián se detuvo un segundo, se giró hacia ella, y con una voz que heló la sangre de todos los presentes por su calma letal, dijo, «Que esperen, o que se vayan, me da igual», y siguió caminando. El silencio en el lobby cambió de textura. Ya no era un silencio de tensión, sino de expectación reverencial. Algo monumental estaba a punto de ocurrir. Julián llegó frente a doña Clara y Rosario. Se detuvo. Su altura de 1,80 m contrastaba con la figura encorvada de su madre. Doña Clara levantó la vista, temerosa, esperando que él mismo la echara, esperando el golpe final. Pero Julián no la echó. Julián hizo algo que ningún millonario en la historia del Gran Castillo Hotel había hecho jamás en ese lobby de mármol importado. Lentamente, como si llevara todo el peso del mundo sobre los hombros, Julián dobló las rodillas. No para recoger nada, no para atarse los zapatos. Se arrodilló ante ella. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo resonó como un trueno. Quedó a la altura de la cintura de su madre, en una posición de total sumisión y reverencia. Bajó la cabeza hasta tocar con su frente las manos callosas y unidas de doña Clara, y el dique se rompió. «Perdóname, mamá». El sollozo de Julián fue un aullido ahogado, el sonido de un alma que se rompe para poder sanar. «Perdóname por haberte matado en mi corazón, perdóname por ser tan poca cosa». Las lágrimas de Julián mojaron las manos de su madre. El hombre poderoso, el tirano de los negocios, lloraba como el niño de 5 años de la foto. El lobby entero quedó petrificado. Los cocineros que miraban desde el fondo se quitaron los gorros blancos. La recepcionista se llevó la mano al pecho. Rosario, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, dio un paso atrás para dejarles espacio, asintiendo levemente. Su trabajo estaba hecho. La verdad había ganado, pero Camila Barken no estaba dispuesta a perder. No así. Su rostro pasó de la sorpresa a una ira volcánica. Había sido humillada, ignorada y desplazada por una vieja sucia. Eso no se quedaría así. La liturgia de la verdad. Julián Castillo, el hombre que aparecía en las portadas de Forbes y Economist como el visionario del año, seguía de rodillas. Su traje de $3,000, confeccionado con lana virgen, absorbía el frío del mármol, pero a él no le importaba. En ese momento la única temperatura que registraba su cuerpo era el calor de las manos de su madre sobre su rostro.
Manos ásperas, agrietadas como la tierra seca, con las uñas cortas y limpias, manos que contaban la historia de décadas de fregaderos, lejía y sacrificio silencioso. «No llores, mi niño. No llores», susurró doña Clara, su voz quebrada por la emoción, acariciando el cabello de su hijo con la misma ternura con la que lo hacía cuando él tenía fiebre de niño. «Ya estás aquí. Ya te encontré, eso es lo único que importa». Clara no le reprochó los 20 años de silencio. No le preguntó por qué nunca contestó las cartas, ni por qué cambió su número de teléfono, ni por qué inventó una vida donde ella no existía. En el corazón de una madre como Clara no había espacio para el rencor, solo había un alivio inmenso, oceánico, de saber que su hijo estaba vivo y que bajo todas esas capas de ropa cara y perfume extranjero, seguía siendo su Julián. Julián alzó la vista con los ojos hinchados y rojos, rompiendo la imagen de frialdad ejecutiva que había perfeccionado durante tanto tiempo. «Te negué, mamá», sollozó él, una confesión pública que resonó en el lobby como una sentencia. «Les dije a todos que estaba solo en el mundo. Me avergoncé de nuestra pobreza. Me avergoncé de ti». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Los empleados del hotel, desde los botones hasta las camareras de piso que se habían asomado a los barandales del segundo piso, escuchaban atónitos. Su jefe, el intocable dios del Olimpo hotelero, estaba confesando su pecado mortal. Doña Clara sonrió tristemente y limpió una lágrima de la mejilla de Julián con su pulgar calloso. «La pobreza no es vergüenza, hijo. Vergüenza es robar o hacer daño. Nosotros fuimos pobres, pero fuimos honrados. Yo lavé mucha ropa ajena para que tú pudieras estudiar, para que pudieras ser alguien importante. Y mira». Clara miró alrededor, a las columnas doradas, a la araña de cristal, a los hombres de negocios. «Lo lograste. Eres un rey». «No soy nada», interrumpió Julián con vehemencia, agarrando las manos de su madre y besándolas frenéticamente. «Sin ti, todo esto es cartón pintado. Soy un rey de mentira, mamá, un rey miserable». Fue entonces cuando Rosario, que había permanecido como un centinela silencioso, protegiendo el espacio sagrado del reencuentro, dio un paso adelante. En su mano sostenía el rosario de madera barato y la cajita de pastillas abollada que había rescatado del suelo. Se acercó a Julián, ignorando la mirada asesina de Camila que la seguía desde unos metros atrás. Rosario se agachó levemente, no en señal de sumisión, sino de respeto hacia el momento, y extendió los objetos hacia el millonario. «Tome, don Julián», dijo Rosario con suavidad, pero con esa firmeza que obligaba a escuchar. A su madre se le cayó esto cuando la señora Camila tiró su bolso. Julián miró los objetos en la mano de la empleada. Ese rosario lo recordaba. Recordaba el sonido de las cuentas chocando suavemente en la oscuridad de su habitación compartida mientras su madre rezaba por él, pidiendo que tuviera un futuro mejor, que no pasara hambre, que fuera un hombre de bien. Ese rosario valía menos de $1, pero había sostenido la esperanza de su madre durante años. Julián tomó el rosario con manos temblorosas. El contraste era brutal. En su muñeca brillaba un reloj Patek Philippe de oro rosa, y en sus dedos sostenía unas cuentas de madera despintada unidas por un cordón de hilo. «Gracias, Rosario», dijo Julián, mirando a la empleada a los ojos por primera vez en años, viéndola realmente como una igual, no como un mueble que limpia. «Gracias por recordarme quién soy. Gracias por protegerla cuando yo no estaba». Rosario asintió, con una dignidad serena. «No tiene nada que agradecer, señor. Solo hice lo que cualquier ser humano decente haría. A veces el polvo y el brillo nos ciegan, y necesitamos que alguien nos limpie la vista». La escena tenía una potencia bíblica. El hijo pródigo había vuelto, no a casa,
sino a la verdad. Los inversores árabes, hombres de familia y tradición, observaban con respeto. Para ellos, el respeto a los padres era sagrado. Ver a este magnate occidental humillarse ante su madre pobre elevaba su estatus a sus ojos, paradójicamente. Veían honor en su arrepentimiento, pero había una persona en la sala que no veía honor, ni amor, ni redención. Solo veía una catástrofe financiera y social. Solo veía suciedad manchando su cuento de hadas. Camila Barken no aguantó más. La imagen de Julián arrodillado ante esa vieja sucia, sosteniendo ese rosario ridículo como si fuera un tesoro, le provocó una náusea visceral. Sentía que le estaban robando su futuro, su boda, su portada en la revista Hola. La ira, fría y cortante, reemplazó al shock. «¡Basta ya de este teatro ridículo!», gritó Camila, su voz resonando como un cristal roto, rompiendo la atmósfera de reverencia. «¡Levántate del suelo, Julián! Ten un poco de dignidad, por el amor de Dios». Julián se tensó. Doña Clara se encogió, asustada por el grito. Rosario se puso rígida, lista para intervenir de nuevo si era necesario. Camila avanzó, sus tacones golpeando el mármol con furia. Llegó hasta ellos y miró a Julián desde arriba con un desprecio infinito. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», siseó ella, señalando a los inversores con un gesto brusco. «Tienes a los hombres más importantes de la banca mundial mirándote lloriquear a los pies de una campesina. Nos estás avergonzando. Estás arruinando la fusión. Levántate y manda a esta mujer a un asilo o a donde sea que pertenezca, pero sácala de mi hotel». La palabra «mi hotel» quedó flotando en el aire. Julián dejó de llorar. Lentamente, muy lentamente, soltó las manos de su madre, pero no para alejarla, sino para protegerla. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su respiración se calmó. Cuando levantó la cabeza, su expresión había cambiado. Ya no había tristeza. Había una claridad aterradora. Se puso de pie. Julián Castillo se irguió en toda su estatura. Parecía más alto que antes. Se arregló el saco con un movimiento seco y metió el rosario de madera en el bolsillo de su pecho, justo donde solía llevar el pañuelo de seda, dejando que una parte del cordón humilde sobresaliera visiblemente sobre la solapa de diseño. Se giró hacia Camila. Su mirada era indescifrable, profunda y oscura como el mar antes de la tormenta. «¿Tu hotel?», preguntó Julián con una voz baja, casi conversacional, pero que heló la sangre de Ferran, el gerente, que observaba desde una esquina. «Creo que estás confundida, Camila. El espejo del alma, la fealdad al descubierto». Camila no retrocedió. Estaba tan cegada por su propia arrogancia y por la creencia de que su belleza y su apellido la hacían intocable, que no vio el peligro en los ojos de Julián. Cruzó los brazos, adoptando esa postura de superioridad que había ensayado frente al espejo toda su vida. «Sí, mi hotel», replicó ella desafiante. «O lo será cuando nos casemos el mes que viene. Y como futura dueña, exijo que se respete el nivel de este lugar. Mira a esa mujer, Julián, mírala bien, huele a pobreza, tiene las uñas sucias, su ropa da pena, no encaja con nosotros, no encaja con los diamantes, ni con el champán, ni con la gente de bien. Es una mancha en la foto perfecta que hemos construido». Julián la observó en silencio durante unos segundos interminables. Era como si la estuviera viendo por primera vez, realmente viendo. Durante 2 años, Julián había visto a Camila como un trofeo. La piel perfecta, el cabello sedoso, la sonrisa de comercial, la capacidad de moverse en sociedad con elegancia. Había estado tan obsesionado con pulir su propia imagen que había elegido a la mujer que mejor reflejaba el brillo exterior que él anhelaba. Pero ahora, con el rosario de su madre quemándole contra el pecho y la verdad de sus orígenes expuesta, sus ojos habían cambiado.
Se produjo un efecto casi sobrenatural, una epifanía moral. Julián miró el rostro de Camila y de repente la belleza física se evaporó. Donde antes veía unos labios carnosos y sensuales, ahora veía una boca torcida por el asco y la crueldad verbal. Donde antes veía unos ojos verdes y brillantes, ahora veía dos pozos vacíos, carentes de empatía, fríos como el hielo seco. La elegancia de su vestido rojo le pareció vulgar, un disfraz costoso para tapar un espíritu podrido. Era como el retrato de Dorian Gray, pero a la inversa. La podredumbre interna de Camila se estaba manifestando ante sus ojos en tiempo real. Luego Julián giró la cabeza y miró a su madre, doña Clara, que permanecía de pie junto a Rosario, asustada, apretando sus manos contra su pecho. Y vio la otra cara de la moneda, vio las arrugas profundas en el rostro de Clara, pero ya no le parecieron signos de vejez, sino mapas de amor. Cada línea era un año de trabajo para alimentarlo. Vio su cabello gris y desordenado, y le pareció una corona de plata ganada en la batalla de la vida. Vio su vestido barato y desgastado, y le pareció más digno que cualquier túnica real. Su madre irradiaba una luz cálida, una belleza que no se podía comprar en ninguna clínica de estética, la belleza de la bondad y el sacrificio. La comparación era devastadora. Camila era un monstruo hermoso, Clara era un ángel cansado. Julián volvió a mirar a Camila y soltó una risa breve, seca, sin humor. «Tienes razón, Camila», dijo él, con voz potente para que todos escucharan, incluidos los inversores. «Hay alguien aquí que no encaja. Hay alguien aquí que es una mancha para este lugar. Hay alguien aquí cuya fealdad es tan grande que ni todo el dinero del mundo podría taparla». Camila sonrió triunfante, creyendo estúpidamente que él le estaba dando la razón sobre su madre. «Exacto, cariño. Me alegra que hayas recuperado la cordura. Dile a Ferran que la saque y...» «Tú», la interrumpió Julián. La palabra fue un disparo. La sonrisa de Camila se congeló. «¿Qué?», preguntó ella, parpadeando confundida. Julián dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder por primera vez. «Tú eres la que no encaja, Camila. Tú eres la mancha». Un silencio de tumba cayó sobre el lobby. Ferran se cubrió la boca con la mano. Los empleados abrieron los ojos como platos. «¿Cómo te atreves?», balbuceó Camila poniéndose pálida. «Soy tu prometida. Soy una Barken. Me da igual tu apellido», dijo Julián con una calma feroz. «Acabas de decir que mi madre huele a pobreza. Déjame decirte a qué hueles tú, Camila. Hueles a soberbia, hueles a vacío, hueles a una crueldad barata que intentas disfrazar con perfume francés». Julián se giró hacia los inversores, extendiendo los brazos como si presentara una evidencia en un juicio. «Señores», dijo Julián, dirigiéndose al grupo de árabes y suizos, «les presento a las dos mujeres de mi vida». Señaló a Camila con una mano abierta. «Aquí tienen a una mujer que lo tiene todo: juventud, salud, dinero, educación, en los mejores colegios de Europa. Y sin embargo, hace 10 minutos, intentó abofetear a una anciana indefensa y pateó sus recuerdos por el suelo solo porque afeaban su lobby. Esa es su alma. Eso es lo que ella ofrece al mundo». Luego, Julián caminó hacia su madre y la abrazó por los hombros con orgullo, acercándola a él. «Y aquí tienen a mi madre, doña Clara, una mujer que no terminó la primaria. Una mujer que se lavó las manos con jabón de sosa cáustica hasta que le sangraron para que yo pudiera comer. Una mujer que viajó 18 horas en un autobús incómodo, no para pedirme dinero, no para exigir su parte de mi éxito, sino solo para ver si su hijo estaba bien, para darme un abrazo». Julián miró a Camila directamente a los ojos, con una sentencia final en su mirada. «Dices que ella es pobre, Camila, pero te equivocas.
Ella es la única rica aquí. Tú eres una indigente moral. Eres tan pobre que solo tienes dinero. El impacto de la frase fue nuclear. Camila sintió como si la hubieran abofeteado físicamente. Su rostro se puso rojo de vergüenza y rabia. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de reprobación. Incluso los inversores, hombres de negocios fríos, la miraban con desdén. Había violado el código básico de la decencia humana y había sido expuesta públicamente. ¡Julián!, gritó ella desesperada, viendo cómo su futuro se desmoronaba. «No puedes hablarme así. Mi padre te destruirá. Retira lo que has dicho». «No», respondió Julián, y luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó su mano izquierda. Con la mano derecha agarró el anillo de compromiso de platino que llevaba en el dedo anular. Tiró de él, salió con facilidad. «Nuestro compromiso se acabó, Camila. Aquí y ahora». Julián dejó caer el anillo al suelo. El metal precioso golpeó el mármol con un clink agudo y rodó hasta detenerse a los pies de Camila, justo donde antes había estado la foto de su madre. «No quiero que una mujer que desprecia a quien me dio la vida sea la madre de mis hijos», sentenció Julián. «No quiero que mi sangre se mezcle con tu veneno». Camila miró el anillo en el suelo. Luego miró a Rosario, que la observaba con una expresión neutra, y a doña Clara, que lloraba en silencio abrazada a Julián. La humillación era total. «Te arrepentirás de esto, Julián Castillo», chilló Camila, perdiendo los últimos vestigios de su clase. «Te vas a arrepentir. Nadie te humilla a una Barken». «Lárgate», dijo Julián, dándole la espalda para centrarse en su madre. «Ferran, acompaña a la señorita a la salida y asegúrate de que no se lleve nada que no sea suyo». Ferran, viendo hacia dónde soplaba el viento del poder, no dudó un instante. Corrió hacia Camila, haciendo señas a los guardias de seguridad. «Señorita, por favor», dijo Ferran con voz nerviosa pero firme, «acompáñenos. No queremos hacer un espectáculo mayor». Camila soltó un grito de frustración impotente, dio una patada al aire y al ver que los guardias se acercaban, se dio la vuelta y salió corriendo hacia las puertas giratorias, llorando de rabia, con su vestido rojo ondeando como una bandera de derrota, dejando atrás el anillo, su dignidad y su futuro. El lobby quedó en silencio otra vez, pero ahora era un silencio limpio. El aire parecía más ligero. Julián suspiró profundamente, sintiendo que se quitaba una armadura de plomo que había llevado puesta durante 20 años. Miró a su madre, luego miró a Rosario. «Gracias», le repitió a la empleada. «De verdad». Rosario sonrió levemente. «No me dé las gracias todavía, señor. Ahora viene la parte difícil. Ahora tiene que demostrar que este cambio no es solo por el show». Julián asintió, aceptando el desafío. Sabía que tenía razón. Echar a Camila era fácil. Reparar 20 años de ausencia sería la verdadera prueba. La redención pública. La inversión del orden. Las puertas giratorias del Gran Castillo Hotel terminaron de girar, cortando el último eco de los sollozos histéricos de Camila Barken. Su figura vestida de rojo se había desvanecido en la noche, llevándose consigo la tensión eléctrica del conflicto, pero dejando tras de sí un vacío extraño, una página en blanco que Julián Castillo debía llenar de inmediato. Julián se giró hacia su madre. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a bajar, y ahora, sin la furia como combustible, veía la fragilidad real de doña Clara. La anciana se tambaleó levemente. El viaje de 18 horas, el ayuno, el calor y sobre todo el impacto emocional de ver a su hijo y ser humillada le estaban pasando factura. Sus rodillas se doblaron. «¡Mamá!», exclamó Julián, sujetándola antes de que cayera. Sus brazos fuertes, acostumbrados a levantar pesas en el gimnasio ejecutivo, ahora sostenían el peso pluma de una mujer que se había consumido trabajando para él.
Estoy bien, hijo. Es solo un mareo, murmuró Clara, con la voz pastosa por la sed. Es que no he comido nada desde ayer que salí del pueblo. No quería gastar los últimos pesos, quería guardarlos para el taxi. Esa frase fue un puñal en el hígado de Julián. No he comido nada. Mientras él discutía sobre la temperatura del champán francés y tiraba flores porque estaban muy abiertas, su madre pasaba hambre en un autobús para venir a verlo. La náusea de la culpa le subió por la garganta, ácida y quemante. «Ferran», llamó Julián. No gritó, pero su voz tenía un filo de acero. El gerente, que había regresado de la puerta fingiendo estar ocupado con su tableta, dio un salto y corrió hacia él, sudando frío. «Sí, señor Castillo. Llamo a un médico. ¿Quiere que la llevemos a la enfermería del personal para que descanse sin que nadie la vea?», sugirió Ferran, bajando la voz, intentando todavía aplicar la lógica de esconder lo feo. Julián lo miró con una incredulidad que rozaba la lástima. «¿La enfermería del personal?», repitió Julián lentamente. «Ferran, mi madre no es una empleada enferma, y no vamos a escondernos». Julián miró alrededor del lobby. Sus ojos se posaron en la mesa central, la mejor ubicada, reservada con un cartel de «Reservado VIP» para los inversores árabes y suizos. Estaba justo debajo de la inmensa araña de cristal, el punto focal de todo el edificio. «Quiero esa mesa», ordenó Julián, señalándola. Ferran palideció. «Pero señor, esa mesa es para el jeque Al-Fayed y la delegación suiza. La cena de gala comienza en 20 minutos. No podemos... He dicho que quiero esa mesa. Ahora», cortó Julián. «Y quiero que el chef ejecutivo venga aquí personalmente. No quiero a un asistente. Quiero al chef». «Sí, señor. Enseguida, señor». Julián ayudó a su madre a caminar hacia el centro del salón. Los inversores, que seguían de pie observando la escena con una fascinación silenciosa, se apartaron respetuosamente para dejarles paso. No había burla en sus ojos. Había una curiosidad profunda. Estaban presenciando algo real en un mundo de plástico. Julián acomodó a doña Clara en la silla de terciopelo más alta, tratándola como si fuera una reina de la realeza europea. Acomodó los cojines tras su espalda. Luego se giró hacia Rosario. La empleada doméstica había comenzado a retroceder discretamente hacia su carrito de limpieza. Había cumplido su misión, había defendido la verdad. Ahora su instinto de clase trabajadora le decía que sobraba en la escena. Era una mujer de uniforme azul en un mundo de trajes oscuros. Agarró el mango de su carrito, dispuesta a desaparecer por los pasillos de servicio y volver a su invisibilidad. «Ajes, ¿a dónde vas?», preguntó Julián. Rosario se detuvo y se giró, bajando la cabeza con respeto. «A trabajar, don Julián. El turno no ha terminado y tengo que limpiar el desastre el desorden del piso. Además, usted tiene que estar con su familia». Julián caminó hacia ella. Cruzó la distancia que separaba la mesa VIP del carrito de limpieza. «Tú eres familia, Rosario», dijo él con una seriedad absoluta. «Hoy has hecho por mi madre lo que yo debí hacer. Me has defendido cuando yo era un cobarde. Si no fuera por tu brazo deteniendo a Camila, yo estaría ahora mismo cenando con un monstruo y mi madre estaría llorando en la calle». «Solo hice lo correcto, señor», respondió ella, incómoda por la atención. «Lo correcto es escaso en estos días, Rosario. Por favor, acompáñanos». «Señor, no puedo...» Rosario miró su uniforme manchado de polvo, sus zapatos de goma. «Míreme, no estoy vestida para sentarme en esa mesa. Los clientes van a murmurar. El reglamento prohíbe...» «Al diablo el reglamento», Julián extendió su mano invitándola. «Y al diablo el uniforme. El hábito no hace al monje y el traje no hace al caballero.
Tú tienes más dignidad en ese delantal azul que todos los que estamos aquí con corbata. Siéntate con nosotros. Es una orden, no es una súplica. Por favor. Mi madre te necesita a su lado también. Doña Clara, desde la mesa, agitó la mano llamándola. Venga, mija, venga. No me dejes sola con tanto lujo, que me da miedo, dijo la anciana con una sonrisa tímida. Rosario suspiró, vencida por la bondad de la anciana. Soltó el carrito de limpieza. Un botones corrió inmediatamente a retirarlo. Rosario caminó hacia la mesa con la cabeza alta, sintiendo las miradas de los huéspedes y del personal clavadas en su espalda. Pero esta vez no caminaba como sirvienta, caminaba como invitada de honor. Julián retiró la silla a su derecha para Rosario. Ella se sentó, rígida, sin saber dónde poner las manos. Julián se sentó frente a ellas, cerrando el triángulo. El chef ejecutivo, un francés altivo con un gorro almidonado, llegó corriendo al lobby, seguido por 2 ayudantes. Parecía molesto por haber sido sacado de su cocina en plena preparación de la gala, pero al ver la expresión de Julián, tragó saliva. «Monsieur Castillo», dijo el chef con acento marcado, «¿cuál es la emergencia? Tenemos el caviar y la langosta listos para...» «Olvida el caviar. Olvida la langosta», interrumpió Julián. «Mi madre tiene hambre y está cansada. Necesito algo caliente, algo que reconforte el alma. ¿Sabes hacer una sopa de pollo?» El chef parpadeó, ofendido. «Sopa de pollo. Monsieur, soy una estrella Michelin. Mi cocina es de vanguardia molecular. No hacemos sopas caseras». Julián golpeó la mesa suavemente con la palma de la mano. «Pues hoy vas a aprender. Quiero una sopa de pollo con verduras frescas, caliente, con buen pan, y la quiero en 5 minutos, y trae chocolate caliente, espeso, como se hace en el pueblo. ¿Entendido?» El chef miró a la anciana, vio sus manos temblorosas, y algo en su arrogancia francesa se suavizó. Asintió bruscamente. «Entendido, monsieur. 5 minutos». El equipo de cocina desapareció corriendo. En el lobby, el tiempo parecía haberse ralentizado. Julián tomó una servilleta de lino blanco, la mojó en el agua helada de la copa de cristal y con una delicadeza infinita comenzó a limpiar las manos de su madre. Limpió el polvo del viaje, la suciedad de la caída. Fue un acto litúrgico, público. «Mira tus manos, mamá», susurró Julián, frotando suavemente los callos. «Están lastimadas». «Son manos de trabajo, hijo», respondió ella sin vergüenza. «Con estas manos te pagué la universidad. No son bonitas, pero son fuertes. Son las manos más hermosas del mundo», corrigió Julián, besando sus palmas frente a todos. La cena de los justos. El clímax emocional. El silencio reverencial del lobby se rompió solo por el tintineo de la plata contra la porcelana cuando los camareros, ahora moviéndose con una eficiencia nerviosa y respetuosa, trajeron los platos. No era la vajilla de gala, sino unos platos hondos de cerámica blanca, humeantes, que desprendían un aroma que conquistó el espacio aéreo del hotel. Olor a apio, a hierbabuena, a caldo casero. Un olor que contrastaba violentamente con los perfumes de diseño de los huéspedes, pero que despertaba un hambre primaria y nostálgica en todos los presentes. El chef había cumplido. No era una deconstrucción molecular de sopa, era una sopa real, dorada y nutritiva. Julián hizo un gesto para que los camareros se retiraran. «Déjenlo ahí, yo serviré», dijo él. Se puso de pie, tomó el cucharón de plata y comenzó a servir la sopa en el plato de su madre. Lo hizo con cuidado, asegurándose de ponerle las mejores piezas de verdura y carne. Luego sirvió a Rosario, y finalmente se sirvió un poco a sí mismo. «Come, mamá», le dijo, partiendo un trozo de pan crujiente y poniéndolo en su mano. Despacio. Doña Clara tomó la cuchara, pero su mano temblaba tanto por la emoción y la debilidad que el caldo se derramaba antes de llegar a su boca. Intentó una vez,
2 veces, y bajó la cuchara, avergonzada, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. «No puedo», susurró, sintiéndose inútil en medio de tanta elegancia. Julián no dijo nada. Movió su silla hasta quedar al lado de ella. Tomó la cuchara de su mano, la llenó de sopa, sopló suavemente para enfriarla y la acercó a los labios de su madre. «Abre, mamá, yo te ayudo, como tú lo hacías conmigo cuando me enfermaba de gripe. ¿Te acuerdas?» Clara abrió la boca y tragó el caldo caliente. El color comenzó a volver a sus mejillas pálidas. Julián la alimentó, cucharada tras cucharada, con una paciencia infinita, ignorando que el mundo exterior existía. Rosario, sentada frente a ellos, comía su sopa en silencio, intentando contener el llanto. Jamás había visto algo así. Había visto a Julián despedir gente por un error de cálculo en una hoja de Excel. Lo había visto gritar porque un traje tenía una arruga. Y ahora ese mismo hombre estaba alimentando a su madre anciana en el lobby de su hotel de 5 estrellas. «Julián», dijo Clara después de unos minutos ya con más fuerza, poniendo su mano sobre la de él para detener la cuchara. «Ya estoy bien, hijo. El corazón ya me late mejor. Pero tengo que decirte algo. Tengo que decirte por qué vine». Julián dejó la cuchara en el plato y tomó la mano de su madre. «No tienes que explicar nada. Esta es tu casa». «No, hijo, escucha». Clara se puso seria, sus ojos oscuros clavándose en los de él con esa intensidad mística que tienen las madres. «Hace 3 noches tuve un sueño. Soñé que te ahogabas, no en agua. Te ahogabas en oro. Gritabas mi nombre, pero no te salía la voz porque tenías la boca llena de monedas. Desperté sudando, con una angustia en el pecho que no me dejaba respirar». Julián sintió un escalofrío. Hace 3 noches había tenido un ataque de ansiedad en su penthouse. Se había sentido vacío, desesperado, a pesar de estar cerrando el trato de su vida. «El cura del pueblo me dijo que estaba loca, que tú eras rico y feliz», continuó Clara. «Pero una madre sabe. Sentí que mi hijo se estaba muriendo por dentro. Sentí que te estaba perdiendo para siempre, no por la muerte, sino por el olvido. Así que agarré mis ahorros y vine. No vine a pedirte nada, Julián. Vine a salvarte». Julián bajó la cabeza, abrumado. La precisión espiritual de su madre lo desarmó. Ella no había venido a disfrutar de su riqueza. Había venido a rescatar su alma justo antes de que él cometiera el error irrevocable de casarse con Camila y sellar su destino de frialdad. «Me has salvado, mamá», confesó Julián con voz ronca. «Llegaste justo a tiempo. 1 minuto más tarde, y quizás ya no habría vuelta atrás». En ese momento, una sombra se proyectó sobre la mesa. Julián levantó la vista protector, pensando que quizás Camila había vuelto o que la prensa había entrado. Pero no era Camila, era el jeque Al-Fayed, el inversor principal de Dubái. Detrás de él estaban los banqueros suizos. El jeque, un hombre de 70 años con una dignidad imponente, miraba a doña Clara con un respeto profundo. No miró el uniforme de Rosario con desdén, ni la ropa vieja de Clara con asco. Se llevó la mano al corazón e inclinó la cabeza levemente. «Señor Castillo», dijo el jeque en un inglés perfecto, que Julián tradujo mentalmente al instante, aunque el jeque cambió rápidamente a un español fluido y cortés. «Llevamos 3 días hablando de números, de márgenes de ganancia, de proyecciones de activos. Usted me mostró sus edificios, sus planos, sus cuentas bancarias, y debo ser honesto, estaba impresionado, pero no convencido». Julián se puso tenso. ¿Iba a perder el trato? El espectáculo había sido demasiado poco profesional para ellos. «Hay muchos hombres ricos en el mundo, Julián», continuó el jeque. «Hombres que construyen torres que tocan el cielo, pero que tienen las raíces podridas. Yo no hago negocios con hombres sin honor».
El jeque hizo una pausa dramática. Miró el plato de sopa a medio terminar. Pero hoy he visto la verdadera riqueza de este hotel. Un hombre que se arrodilla ante su madre y que sienta a su mesa a quien le sirve, es un hombre en el que puedo confiar mi dinero, porque sé que entiende el valor de la lealtad. El jeque extendió su mano, llena de anillos de oro y piedras preciosas, hacia doña Clara. «Señora», dijo el jeque con suavidad, «es un honor conocer a la arquitecta de este hombre. Usted ha hecho un buen trabajo, aunque él se haya desviado un poco. Tiene buenos cimientos gracias a usted». Doña Clara, sin entender del todo quién era ese señor extranjero, pero entendiendo el tono de respeto, le estrechó la mano con timidez. «Gracias, señor. Es mi muchacho. Es buen muchacho, solo que a veces es un poco cabeza dura». El jeque soltó una carcajada genuina, una risa que rompió la tensión restante en la sala. Los banqueros suizos sonrieron también. «Señor Castillo», dijo el jeque, volviéndose hacia Julián, «la fusión está aprobada, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Julián poniéndose de pie. «Que la cena de gala de esta noche se cancele. No quiero caviar. Quiero probar esa sopa. Huele a hogar. ¿Podemos sentarnos con ustedes?» Julián miró a su madre, pidiéndole permiso con la mirada. Clara sonrió y asintió, haciendo espacio en la mesa. «Claro que sí, arrimen sillas. Donde comen 3, comen 6. Julián hizo una señal a Ferrán, que miraba la escena con la boca abierta desde la distancia. «Ferrán», dijo Julián sonriendo por primera vez en años con una sonrisa verdadera, «trae más sillas y dile al chef que prepare sopa para todos, para los inversores, para los huéspedes y para el personal. Hoy todos cenan lo mismo». Rosario, sentada a la mesa, sintió que el corazón le estallaba de orgullo, no por ella, sino por la justicia divina que estaba presenciando. Miró hacia arriba, hacia la inmensa araña de cristal, y le pareció que brillaba más que nunca, no por la electricidad, sino porque la oscuridad de la mentira se había disipado finalmente. Pero mientras la cena comenzaba y las risas llenaban el lobby, Julián sabía que aún quedaba algo por hacer. El reencuentro era el principio, pero la reparación real tomaría tiempo. Sin embargo, al ver a su madre conversando animadamente con un multimillonario árabe sobre cómo sazonar el caldo, supo que lo más difícil ya había pasado. El santuario de cristal, la promesa cumplida. La cena en el lobby había terminado, no porque la comida se hubiese agotado, sino porque la emoción había saciado a todos más que cualquier banquete. El jeque Al-Fayed se había retirado a su habitación con una sonrisa genuina, habiendo firmado el acuerdo más rápido de su carrera, convencido de que un hombre que honra a su madre honrará su palabra. Los empleados, por primera vez en la historia del Gran Castillo Hotel, habían compartido la mesa con los huéspedes, rompiendo una barrera invisible de clases que había durado décadas. Pero la noche aún no terminaba para Julián. «Vamos, mamá», dijo él, ayudando a doña Clara a levantarse de la mesa. «Es hora de descansar. Has tenido un día muy largo». «¿A dónde vamos, hijo?», preguntó ella mirando con recelo los ascensores dorados. «Yo puedo dormir en algún sofá, no quiero molestar, o quizás la señorita Rosario tenga un catre extra en su casa». Julián negó con la cabeza, una sonrisa triste cruzando su rostro. «No, mamá, tú no vas a dormir en un sofá, y Rosario hoy no se va a su casa en autobús». Julián hizo un gesto a Rosario, quien ya se había levantado para ayudar. «Acompáñanos, por favor. Necesito de tu ayuda una vez más». Los tres entraron al ascensor privado, una cápsula de cristal que ascendía por el exterior del edificio, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad iluminada. Doña Clara se aferró al brazo de Julián, mareada por la altura y por la velocidad. «¡Ay, Dios mío!»,
exclamó ella cerrando los ojos. Parece que vamos al cielo sin haber muerto. ¿Tan alto vives, hijo? Demasiado alto, mamá, respondió Julián, mirando las luces de la ciudad que antes le parecían trofeos y ahora le parecían luciérnagas distantes. A veces, cuanto más subes, menos aire tienes para respirar. El ascensor se detuvo en el último piso, el ático, la suite presidencial. Las puertas se abrieron y revelaron un espacio que era más grande que la casa entera donde Julián había crecido. Suelos de madera exótica, paredes de cristal, obras de arte moderno que costaban millones y una vista de 360 grados. Pero el aire estaba viciado. Olía intensamente al perfume de nardos de Camila. Había revistas de moda esparcidas sobre la mesa de centro, bolsas de compras de diseñador en los sillones y una foto enmarcada de la pareja perfecta sobre la chimenea. Doña Clara se detuvo en el umbral, intimidada por el lujo frío. Sus zapatos viejos parecían profanar la alfombra blanca de lana virgen. Esto es un palacio, Julián», susurró. «Yo no puedo entrar aquí. Voy a ensuciar algo. Mira mis pies, mira mi ropa». Julián entró, caminó directamente hacia la chimenea y tomó la foto enmarcada de él y Camila. La miró por un segundo y luego la colocó boca abajo sobre la repisa. «Entra, mamá, todo esto es tuyo, todo lo que es mío es tuyo, porque tú lo construiste con tu sacrificio». Julián se giró hacia Rosario. «Rosario, por favor, ayúdame a sacar estas cosas». Julián comenzó a recoger las bolsas de compras de Camila, los cojines de seda que ella había elegido, las revistas frívolas. Lo hacía con una urgencia febril, como si quisiera exorcizar el fantasma de su ex prometida de la habitación. «Señor», dijo Rosario acercándose, «¿qué hago con esto? Sácalo, dónalo, quémalo, no me importa», dijo Julián, lanzando una bolsa de Gucci hacia un rincón. «Quiero que esta habitación huela a limpio. Quiero que huela a familia, no a vanidad». Rosario asintió. Entendía la necesidad de purificación. Con eficiencia comenzó a retirar los rastros de Camila, despejando el espacio para que doña Clara pudiera respirar. Cuando la sala estuvo despejada, Julián guió a su madre hacia el dormitorio principal. Era una habitación inmensa, con una cama king size cubierta de sábanas de hilo egipcio. «Aquí dormirás tú, mamá». «No, hijo», protestó Clara. «Esa es tu cama. Yo puedo dormir en el suelo si hace falta. Estoy acostumbrada al petate. ¿Cómo voy a dormir yo en esa nube?» Julián la tomó por los hombros y la obligó suavemente a sentarse en el borde de la cama. El colchón se hundió suavemente bajo su peso. «Mamá, escúchame». Julián se arrodilló de nuevo frente a ella, quitándole los zapatos gastados con una delicadeza infinita. «Durante 20 años dormiste en un colchón duro para que yo pudiera tener libros. Durante 20 años comiste sobras para que yo comiera carne. Ahora es mi turno. Tú vas a dormir en la mejor cama del mundo hasta el último día de tu vida. Y yo dormiré en el sofá o en el suelo y seré el hombre más feliz del mundo porque te tengo cerca». Doña Clara acarició la mejilla de su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi niño, nunca dejaste de ser mi niño. Solo estabas perdido en el bosque». «Estaba ciego, mamá», corrigió Julián. «El brillo del oro me dejó ciego. Pensé que el éxito era esto», señaló el lujo a su alrededor. «Pensé que si tenía dinero, nunca más me sentiría pequeño. Pero me sentía diminuto, mamá, cada día más pequeño, hasta que llegaste tú hoy». Julián se levantó y miró a Rosario, que estaba doblando una manta al pie de la cama, intentando ser invisible de nuevo. «Rosario», dijo Julián. Ella se giró. «Señor, mañana no quiero verte con ese uniforme», dijo Julián con firmeza. Rosario bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. La iba a despedir después de todo.
Había sido todo un sueño. ¿Me despide, señor?, preguntó con voz temblorosa. No, Julián sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Te asciendo. No sé qué puesto inventaremos. Gerente de conciencia, directora de humanidad, no me importa el título, pero te necesito a mi lado. Necesito a alguien que no tenga miedo de decirme la verdad, aunque me duela. Necesito a alguien que me recuerde de dónde vengo cuando empiece a volar demasiado alto. ¿Aceptas? Rosario sintió que las piernas le flaqueaban. Miró a doña Clara, quien le sonrió y asintió animándola. Acepto, don Julián. Pero con una condición, dijo Rosario, recuperando su espíritu. Que nunca más permita que nadie, ni un rey ni un presidente, trate mal a quien le sirve, porque el que sirve no es sirviente, es persona. Trato hecho, dijo Julián, estrechando la mano de Rosario, no como patrón y empleada, sino como socios en la reconstrucción de su vida. Esa noche, Julián no durmió. Se quedó sentado en el sillón de la terraza, mirando a su madre dormir plácidamente en la cama gigante a través del cristal. Ver su pecho subir y bajar, ver la paz en su rostro arrugado, le dio una satisfacción que ningún negocio millonario le había dado jamás. En el silencio de la madrugada, Julián sacó el rosario de madera de su bolsillo, lo apretó en su puño, sentía la madera caliente, no era platino, no era oro, era fe, era amor. Y por primera vez en 20 años, Julián Castillo no se sintió solo. La pintura de las manos, epílogo y resolución. Un año después, el Gran Castillo Hotel había cambiado. La estructura era la misma. Mármol, cristal, techos altos, pero la atmósfera había sufrido una metamorfosis radical. La frialdad intimidante había desaparecido, reemplazada por una calidez acogedora. Había flores frescas, sí, pero ahora eran flores silvestres y coloridas, no los arreglos rígidos y monocromáticos de antes. Y había música, pero no solo clásica. A veces se escuchaba una guitarra suave, melodías que recordaban a la tierra, al origen. En el lobby, donde un año atrás había ocurrido el incidente, ahora había una placa de bronce discreta en la pared que decía: «Aquí comenzó la verdad. El respeto es la única moneda válida en esta casa». Rosario caminaba por el salón con paso firme. No llevaba uniforme. Vestía un traje sastre de color azul marino, elegante pero funcional, y en su solapa llevaba una insignia dorada que decía: Directora de Bienestar y Cultura. Saludaba a los empleados por su nombre, preguntaba por sus hijos, revisaba que los turnos fueran justos. Los botones ya no bajaban la cabeza con miedo al verla pasar, le sonreían con respeto y gratitud. Ella era el alma operativa del hotel, la guardiana de que la promesa de Julián no se diluyera con el tiempo. «Señora Rosario», la llamó un joven recepcionista, «el salón de eventos está listo para la inauguración. La prensa ya llegó». «Gracias, Miguel. ¿Está don Julián abajo?» «Sí, señora. Está con doña Clara en el jardín». Rosario salió hacia los jardines traseros del hotel. Allí, en un banco de madera rodeado de bugambillas, estaba Julián. Ya no llevaba corbata. Vestía una camisa blanca arremangada y pantalones cómodos. Se veía más joven, menos tenso. A su lado, doña Clara, con un vestido nuevo y bonito, aunque sencillo, a su gusto, leía una carta en voz alta mientras Julián escuchaba atentamente. La salud de Clara había mejorado milagrosamente. El amor y los cuidados habían borrado años de su rostro, aunque sus manos seguían siendo las mismas manos trabajadoras. Ahora dirigía, junto con su hijo, la Fundación Manos de Clara, dedicada a rescatar a ancianos abandonados y dar becas a hijos de empleados domésticos. «Y gracias a la beca, mi hijo Juanito ya entró a la secundaria. Dios los bendiga, doña Clara», leyó la anciana, y dobló la carta con una sonrisa satisfecha. «Es la 5ª carta esta semana, Julián. Estamos haciendo algo bueno.
Tú estás haciendo algo bueno, mamá, dijo Julián besándole la frente. Yo solo pongo el dinero, tú pones el corazón. El dinero sin corazón es estiércol, hijo, pero con corazón es abono, respondió ella con su sabiduría rural. Rosario se acercó. Don Julián, doña Clara. Es hora, todos están esperando. Julián se puso de pie y ofreció un brazo a su madre y otro a Rosario. ¡Vamos, mis dos damas de hierro! Caminaron juntos hacia el salón principal. Al entrar, los flashes de las cámaras estallaron. Había periodistas, socios, empleados y beneficiarios de la fundación, pero no había rastro de la élite vacía que antes llenaba esos salones. Camila Barken había desaparecido de las portadas, exiliada socialmente no por Julián, sino por su propia falta de humanidad, que al final nadie quiso tolerar. Se rumoreaba que vivía en Europa, gastando la herencia de su padre en soledad. Julián subió al estrado. Doña Clara se sentó en primera fila, con Rosario a su lado sosteniéndole la mano. «Bienvenidos a todos», comenzó Julián. Su voz era tranquila, potente. No leía ningún discurso preparado. Hace un año, en este mismo hotel, casi cometí el error más grande de mi vida. Casi cambié un diamante real por un vidrio brillante. Casi cambié a mi madre por una imagen. Un silencio respetuoso llenó la sala. Me dijeron que para triunfar tenía que olvidar de dónde venía. Me dijeron que el pasado era un peso, pero descubrí que el pasado no es un peso, es un ancla. Y sin ancla, el barco se pierde en la tormenta. Julián hizo una señal hacia un objeto cubierto por una tela de terciopelo rojo detrás de él. Hoy quiero inaugurar esta nueva etapa del gran castillo, no con una estatua mía ni con una placa de oro. Quiero dejar un recordatorio permanente para mí y para todos los que entren aquí, un recordatorio de lo que verdaderamente importa. Julián tiró de la tela. El terciopelo cayó al suelo. La audiencia contuvo el aliento. Luego estalló en aplausos y muchos comenzaron a llorar. No era un retrato abstracto, no era una foto de Julián, era una pintura al óleo, inmensa y realista, titulada «Las manos que construyeron el castillo». El cuadro mostraba únicamente dos manos, las manos de doña Clara. Estaban pintadas con un hiperrealismo conmovedor. Se veían los callos, las venas hinchadas, las uñas cortas, las arrugas profundas y las manchas de la edad. Y en el centro de esas manos abiertas y generosas descansaba una pequeña y frágil flor blanca, intacta, protegida. La metáfora era clara. La flor era Julián. Las manos eran el sacrificio que lo había sostenido. Doña Clara se llevó las manos a la boca, llorando de emoción. Jamás imaginó que sus manos feas y trabajadoras serían inmortalizadas como arte. Julián bajó del estrado y caminó hacia ella. La levantó y la abrazó frente a todos, bajo la sombra de la pintura gigante. «Gracias, mamá», le susurró al oído. «Gracias por no soltarme, ni cuando era niño, ni cuando me perdí». «Nunca te soltaré, hijo», respondió ella. «Una madre nunca suelta». Rosario miraba la escena con una sonrisa satisfecha. Su trabajo estaba hecho. La justicia divina había tardado 20 años, pero había llegado con la fuerza de un huracán para limpiar la casa. Miró hacia la salida del salón. Por un momento le pareció ver a la Rosario del pasado, con su uniforme azul y sus guantes amarillos, asintiendo con aprobación antes de desvanecerse. La fiesta continuó, llena de risas auténticas y abrazos sinceros, y en el centro de todo, un hombre rico que había dejado de ser pobre el día que aprendió a arrodillarse ante la verdadera grandeza. Fin.